Bueno, mira, vamos a ver el proceso de rectificación. Sí. Entonces, para ello necesitamos ver cómo es la característica de la corriente alterna. Ujú. Aquí tenemos una corriente alterna Sí. y esta, pues, aquí en esta figura lo que me indica es sobre la horizontal el tiempo que va transcurriendo hacia la derecha Sí. y sobre la vertical niveles positivos y niveles negativos. Negativo. Entonces, esta variación va desde cero ascendiendo hasta un Sí. nivel máximo. Sí. Llegando a ese nivel máximo empieza a descender, pasa por cero y ahora va ascendiendo hacia la otra polaridad, hacia valores negativos. Llega a un máximo negativo y empieza a descender hasta cero. Ahí empieza otra vez a ascender hacia un máximo positivo y así sucesivamente. Sí. Bien, entonces nosotros a esto le vamos a llamar voltaje pico, Sí. al voltaje máximo. Sí. 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 Entonces, lo que sucede es que el voltaje RMS es el voltaje que mide el polímetro. Ajá. Entonces, cuando tú vas y tomas el nivel de corriente alterna Ujú. con el Aquí polímetro, marca 230. ok, te marca 230 y ese es el voltaje RMS. Ah, hay más de pico, claro. O sea, el polímetro lo que hace es como un promedio entre los Sí. voltajes. Sí. Sí. O sea, Sí. no se va ni al máximo ni al mínimo, sino a un voltaje promedio. Mm. Pero no, el promedio no va a ser a la mitad, al 50%, porque si tuviera una forma cuadrada, sí sería el 50%. Pero como tiene esta forma, Mm. es senoidal, entonces está en el 70-71, al 70%. Vale, vale, vale. Ahí es el voltaje promedio de la corriente alterna y es el que se toma como RMS. Sí. Bueno, eso proviene de una serie de cálculos matemáticos que no me voy a meter ahorita para no confundirte, te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Mm. Bien, entonces, tú agarras tu polímetro y mides y te dice que hay 230, pero esos 230 en realidad es el nivel que tenemos precisamente por aquí donde está la manita, o sea, sobre esta línea, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos la rectificación, bueno, aquí vamos a suponer que este es el secundario de un Sí. transformador. Este secundario, olvídate ya del primario, si tiene 230 o tiene 110, no importa en qué país esté. Ujú. En tu caso va a tener 230 en el primario, pero en el secundario se va a reflejar para este transformador. De ejemplo, vamos a poner que sean 12 volts. Vale. De aquí donde está marcado como positivo y negativo, va a marcar 12 volts, 12 VCA Sí. a la salida del transformador. Pero esto es igual a 12 volts RMS, Mm. porque los 12 volts de corriente alterna se están midiendo a 0.7
aquí, a sí. 0.7 de la onda. Lo que quiere decir que hay hasta el pico un voltaje todavía más grande. Ujú. Entonces aquí nosotros, si aquí es 0.7, o sea, si aquí 12 volts representa el 70%, ¿cuánto representa el 100%? Habría una fórmula o algo, ¿no? Pues ahí lo puedes sacar por una regla de tres. Sí, también. A Sí. ver, si tengo 12 igual a 70%, entonces a Mm, 100%, ¿cuánto es? Te lo digo ya. A ver, Pues, a ver, calculadora. regla de tres. Sí, 12% Entre, entre 70. 17,14. ajá, entonces el voltaje de pico va a ser 17,14. Vamos a cerrarlo a 17. Sí. Entonces, esto quiere decir que voy a tener 17 volts de pico, Sí. ¿sí? Entonces, si yo tengo 17 volts de pico, quiere decir que los 17 volts nada más están en un pequeño momento del movimiento de la onda. Ujú. Es el punto máximo que se logra elevar. Sí, aquí hay 17, pero una vez que alcanzó los 17 empieza a bajar otra vez, 16, 15, 14, llega al cero y acá otra vuelta se vuelve a ir hasta 17 negativos. Mm. Bien, entonces ya comprendiste el voltaje pico. Sí, sí. Y el voltaje pico, pico a pico es Es la suma de los dos. desde acá hasta acá. Hasta abajo. Sí, Entonces sería 17 por 2. sí. Quedan 34, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí vamos a tener que esto es igual a 34 volts pico a pico. Bueno, ya que entendimos eso, nos vamos a ir para acá. Cuando esta onda así es lo que yo tengo en estas dos puntas. Sí. Pero al pasar por el rectificador le corta una mitad y deja pasar nada más la parte de arriba de, Mm. de la onda. Queda como. Se queda montañita, plano, montañita, plano, Ajá, montañita, plano. ajá. Se elimina la de abajo. Esta queda y la de abajo se elimina y queda recto aquí. Sí, queda plano, así. ¿Mm? Queda plano. Entonces, Porque el diodo no conduce a la inversa. no conduce a la inversa. Entonces, tenemos esto y el de abajo se elimina. Tenemos esto y el de abajo se elimina. Pero entonces viene el capacitor se carga al nivel del voltaje pico. Y luego va cayendo y Va, no le. Y va hasta que cayendo, llega. la salida del diodo va cayendo, pero el capacitor lo sostiene. Sí, Entonces, de aquí a aquí, el voltaje que queda aquí es el voltaje que está sosteniendo el capacitor, la sí. carga del capacitor. Y luego viene Porque otra vez la media onda y vuelve a cargar el capacitor. Si tú te fijas, hay
Sí, ahí hay una marquita que Hay como que una baja. pequeña caída y aquí entra y se refuerza y vuelve a subir más. Sí. Sí. Contra más capacidad tenga, Ah, menos, menos se menos se cae. baja, Menos se menos se cae. cae. Bueno, Normalmente, bueno, depende de la fuente, ¿no? Digo, qué capacidad más o menos depende, ¿no? bueno, ahora vamos a ver. ¿A qué nivel se está cargando el capacitor? Esta es la carga del capacitor. Al de pico, Al voltaje pico. ¿Y cuánto vale el voltaje pico? 17. 17. Ahí tienen la explicación Ah, porque a la entrada hay 12 y ya rectificado hay 17. claro, claro. No, no me acordaba de eso. ¿Sí? Ahora, la relación entre el voltaje RMS y el voltaje pico es, es esta. El voltaje de corriente alterna multiplicado, bueno, aquí le podemos poner Ese, un sí. asterisco que diga que está multiplicado por la raíz de 2, Es el voltaje RMS. ¿no? Sí, ¿no? No, La raíz de 2, es el voltaje pico. sí, Sí, vamos a ver, el voltaje de corriente alterna lo voy a calcular. es 12 A ver, 12 por... por la raíz de 2. No sé cómo se pone la calculadora eso. Bueno, la raíz de 2 es 1.41. Vale, vale, sí, 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 sí. 12 por 1.41 Sí, casi 17, sí. son 16, ¿qué? Con 92. Porque le faltarán los decimales. Bueno, ahí, como dices tú, le quitamos punto 7 y ya quedaría en 16 punto, Coma 20 y algo. bueno, 22, sí. ok, pero bueno, 16, 17 más o menos es lo que te va a dar. Sí, 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 sí. Entonces, Vale, ahora sí entiendo ya. para sacar lo contrario, si tienes el voltaje pico y quieres saber el VCA, entonces el voltaje pico entre raíz de 2. Vale, vale, vale. Lo va a escribir, escríbelo ahí y le hago una foto a todo. Y Ajá. bueno, bueno, o lo escribo aquí, le voy a hacer una foto mejor. El voltaje pico, a ver, Esto lo he estudiado 20 veces. Lo que pasa que hace ya tanto tiempo que no me acuerdo. entonces el voltaje pico, vamos a poner voltaje pico entre Raíz de 2. la raíz de 2. Esto es igual, Ahora. pero esto, bueno, vamos a poner por acá otra igualdad, que esto es lo mismo que tener voltaje pico multiplicado por 1 sobre raíz de 2.
Vale, vale. Y luego nosotros tenemos raíz de 2 es 1.4142. Entonces, esto va a ser igual a 0.7071. O sea, Sí, sí. sacando 1 entre la raíz de 2 da 0.7071. De ahí que entonces nosotros esto lo podemos poner voltaje pico por 0.7071 es igual a BCA O RMS. o Sí, RMS. sí. ¿Ya Vale. le, ya le entendiste? Sí, 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 sí. Ahora, otro detalle que vamos a ver. Nosotros hemos visto aquí el desnivel que hay en esta línea. O sea, esta línea no está completamente recta, Sí, porque aquí empieza un nivel y aquí se va bajando. Pero cuando llega por aquí, se refuerza y vuelve a subir. Entonces hay un nivel aquí más alto y un nivel más bajo. ¿Sí? sí. A eso le llamamos voltaje de rizo Ujú. o rizado. Sí, Esto es el rizado y se debe a la cantidad de, de corriente que está demandando la carga. mm, O sea que entre más corriente demanda la carga, el rizado se va pronunciando más. ujú. O sea que la carga del capacitor pues se va descargando más rápido debido a que le está jalando más corriente la carga. Claro, En vez de terminar aquí, ya puede venir y terminar por acá. sí. Entonces, como el rizado es lo que hay de aquí hasta acá, entre este Mm. nivel y el otro nivel, entonces se dice que se hace más grande el rizado. ¿Y cómo podríamos hacer que, o sea, nosotros necesitamos que haya bastante corriente, pero que no nos produzca tanto rizado? Poniéndole los condensadores de más capacidad, ¿no? Bueno, esa sería una, pero pues no vamos a poner, si tenemos condensadores por ejemplo, de 1000, no le vamos a meter de 50.000, ¿no? Ya. Lo que podemos hacer es meter otro refuerzo aquí. Ah, bueno, sí, haciendo ya el puente de diodo. Ajá, y eso es lo que va a ser el de onda completa. O Sí. sea, en vez de que quede este vacío, se llena con el otro. O sea, este de abajo se voltea para Mm, arriba y ya quedan más seguiditos. Entonces, la carga del capacitor nada más tiene que permanecer de aquí hasta este otro valor pico del siguiente, de la siguiente semionda. sí. Bueno, Eso sí, ya lo sé. Mm, entonces, como sabemos que entre más cortito esté eh, el tiempo entre un pico y el siguiente pico, hay otra forma todavía de reducir el rizado. Aquí ya lo reducimos en una, allá tienen 50 o 60 Hz. Los dos, pone 50, 60. Bueno, vamos a hablar de 60. Entonces aquí en 60 Hz nosotros vamos a tener, déjame ver, es uno entre 60 son 16.6 milisegundos de aquí a aquí. Pero Ujú. si yo meto un refuerzo aquí, voy a tener la mitad de tiempo, o sea, 8 milisegundos nada más.
Sí, ¿Cómo le haría para reducir más el tiempo? En vez de 8, que sean 4, que sean 2 o que sean menos, eso ya no lo sé. aumentando la frecuencia. También, sí. O sea, si en vez de 60 Hz le pongo 600 Hz, esta rectificación ya no va a requerir 16 milisegundos, sino no va a requerir 1.6. Pero eso en la fuente no se hace, ¿no? ¿O sí? Es lo que hacen las fuentes conmutadas. Las conmutadas, eso sí. Es lo que hacen las fuentes conmutadas. Entonces, la fuente conmutada lo que hace es recibe la onda en 60 Hz, se rectifica y ya se tiene como corriente directa. Ahora, a partir de esa corriente directa, por medio de un oscilador, se produce otra corriente alterna, pero a Por los una, MOSFETs. sí, pero a una frecuencia ya mucho más elevada. Generalmente es arriba de 20.000 Hz. Sí, Entonces te das cuenta, si en una fuente de 20.000 Hz, el tiempo que habría que requiere entonces el capacitor sería 1 entre 20.000. Pues súper rápido. sería 50 microsegundos. Microsegundos entre un pico y el otro. Entonces no le da tiempo a descargarse, Claro. Sí, sí, no le da tiempo a descargarse y le puedes jalar bastante corriente y no te produce rizado casi. sí, 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 sí. Esa es la ventaja de las fuentes conmutadas. Mm. Pero de todas maneras, el nivel a donde se va a, a llegar el voltaje de corriente directa va a ser el voltaje pico de la alterna. En este caso se controla el nivel por medio del oscilador, se controla el nivel al que va a llegar el pico. ¿Ya me entendiste? Sí, Bueno, pues espero que te haya servido de sí, mucho sí, sí, esta sí. Mm. explicación de Ahora sí. cómo funcionan los rectificadores y por qué se eleva el voltaje rectificado con respecto al voltaje de entrada. Porque llevaba ya estos días midiendo y digo, no me acuerdo y siempre veía voltaje más alto y no me Así es, acordaba. así es. Ya está. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos mañana.